Buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto poder saludarles otra vez en este fin de semana y compartir un tema más sobre el desarrollo histórico de la educación en Guatemala. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. ¿Cómo están ustedes? Por favor, allá al fondo, ¿qué me dicen? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Ingrid, mucho gusto. Me siento muy solo cuando no me hablan. La falta de costumbre de estar trabajando así virtual. Ya no Buenas estábamos. tardes, licenciado. Buenas tardes, Emma, mucho gusto. Ya no estábamos acomodando otra vez a la presencialidad, ¿verdad? Se siente a veces un poquito raro estar así detrás de una pantalla, hablándole a una pantalla. Bueno, bienvenido sea cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar ahí atentos a la entrada del curso, ¿verdad? Para que estemos puntuales, que es muy importante, ¿verdad? Desde el inicio, que estemos desde el inicio del curso y así en los dos segmentos. Bueno, vamos a compartir el día de hoy una temática que está bastante interesante siempre, ¿verdad? Sobre la historia de la educación en Guatemala. Y vamos particularmente a hablar acá en estos momentos de varios temas prácticamente, ¿verdad? Ustedes, porque como ustedes ya vieron el bloque, pues va a ser prácticamente de contenido de dos unidades, ¿verdad? Entonces, sí nos toca bastante, ¿verdad? Y como ya hemos visto que el programa de este curso, pues está, cada unidad, pues está dividida en dos partes, ¿verdad? La parte que compete a la historia guatemalteca y la parte de la historia universal. Entonces, estamos contraponiendo ahí sí que las dos cuestiones, de lo que pasaba a nivel mundial y lo que pasa en Guatemala, ¿verdad? Entonces, no se les olvide siempre, por favor, colocar ahí su asistencia en el chat, por favor, en el grupo. Y así de esa manera, pues tener el control de la asistencia, ¿verdad? Muy bien, vamos a compartir la pantalla en este momento. Tenemos acá. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, licenciado. Sí. Voy a intentar, lo que pasa que tengo expandida aquí la forma de la diapositiva. A ver cómo vamos moviendo acá para que podamos ver el contenido, ¿verdad? Muy bien, entonces, bienvenidos a la clase de hoy. Desarrollo educativo en la segunda mitad del siglo XX. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo fue la educación en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, vamos a abordar acá siempre la parte que nos compete a nosotros como guatemaltecos y les voy a dar información para que lean un poquito sobre la parte que le compete a lo que es la historia educativa universal, ¿verdad? Entonces, de esa forma, complementamos un poquito el curso porque no es suficiente, ¿verdad? El tiempo que tenemos ni aún en los dos segmentos. Entonces, vamos a avanzar un poquito acá. Muy bien, tenemos acá la contrarrevolución de 1954 y otros acontecimientos. Bueno, acá poniendo un poquito en contexto la situación, la contrarrevolución es el proceso que se dio después de la revolución, ¿verdad? Y entonces, solo para ponerles un poco en contexto acá, la revolución es un periodo que se dio de 1944 a 1954. Entonces, propiamente la contrarrevolución inicia de 1954 con el derrocamiento del presidente Jacobo Arben Guzmán, que fue el segundo gobierno, bueno, tercero podríamos decir, ¿verdad? Porque el primero fue un triunvirato, o sea, 3 personas, ¿verdad? Que estuvieron al mando ahí. Nomás se instaló la revolución, ganó la batalla, entonces
Luego de ahí, pues ya se instaura este gobierno dirigido por 3 personas, a eso se le llama triunvirato. En este caso, pues se dio el triunvirato para que hiciera las principales enmiendas, ¿verdad? Que el otro partido pues había dejado ahí como ellos tenían sus ideales y todo, entonces tenían que restablecer el orden constitucional, luego emitir las elecciones y luego de eso pues ya instaurar en el poder al gobierno que ganara las elecciones. Entonces así es como se dieron las situaciones. Por lo tanto, pues tenemos acá entre los revolucionarios, ¿verdad? Los principales revolucionarios, ¿verdad? Que estuvieron en ese tiempo, pues está el señor Jacobo Alben Guzmán, ¿verdad? Y también tenemos a un presidente que fue el primero, ¿verdad? Que quedó después del triunvirato, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda cómo se llama? Un presidente que es de Tacisco, Santa Rosa. Vamos a ver. ¿Alguien me dice cómo estamos en historia? ¿Perdón? Arévalo Verbe, Juan José. Muy bien. Juan José Arévalo Bermejo. Excelente. Muy bien, gracias. Ustedes saben que a don Juan José Arévalo Bermejo le debemos prácticamente la creación de la Facultad de Humanidades, ¿verdad? No sé si sabían ustedes eso, pero fue una persona bastante influyente, una persona bien letrada, ¿verdad? En esos momentos, bien instruido y hizo muchas obras buenas como parte de la revolución. Entonces, sí hicieron bastantes cambios, ¿verdad? Entre él y Jacobo Arben Guzmán, que es de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces, ellos dos, pues, fueron los principales ejes de la revolución prácticamente. Toda una historia ahí, ¿verdad? De cómo se dieron las cosas por la mano dura que tenía Jorge Ubico Castañeda sobre el pueblo, pues se volcó, digamos, las distintas élites sociales de Guatemala, pues se volcaron en contra de Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces, en algunos momentos también el magisterio entró en acción, ¿verdad? Con esas manifestaciones, porque Jorge Ubico emitió una ley para restablecer la economía del país, y esa ley decía que se le iba a bajar el sueldo el 40% a todos los trabajadores públicos. Entonces todo el pueblo que trabajaba en el gobierno, pues se vio obligado a salir a las calles a manifestar, ¿verdad? Y en una de esas manifestaciones, 25 de junio de 1944, entonces, a una manifestación del Magisterio Nacional, ¿verdad? Junto con trabajadores, en fin, campesinos y todos esos estudiantes universitarios, una manifestación bastante fuerte que había. El gobierno de Jorge Ubico mandó a repeler, ¿verdad? Esa concentración pacífica que iba ahí con las armas, ¿verdad? Entonces, ahí fueron asesinadas varias personas y también perdió la vida una maestra llamada María Chinchilla, ¿verdad? Entonces, en base a eso es de que hoy celebramos el Día del Maestro el 25 de junio, en base a esta señora maestra que bueno, no era tan grande de edad, ¿verdad? Esta maestra que perdió la vida en una manifestación luchando por el bienestar del pueblo, por el gremio magisterial en sí también, ¿verdad? Por la dignificación del salario, porque se les había bajado el salario. Entonces, hay, son algunas cuestiones para que veamos la contrarreforma y todo eso. Entonces, estos gobiernos revolucionarios vinieron ahí sí que como dice la palabra revolución, vinieron a hacer cambios, ¿verdad? Y sí se ha considerado como revolución en Guatemala, ¿por qué? Porque participaron las diferentes castas sociales o clases sociales de esa época, ¿verdad? Los estudiantes universitarios, participaron también los campesinos,
participaron también los trabajadores públicos, en el caso de los maestros incluidos ahí, que era el grupo más fuerte, los trabajadores públicos. Participó también los militares, y como estaba concentrado prácticamente todas las diferentes áreas sociales del país, entonces podríamos decir que ahí sí era revolución porque estaban involucrados todos, ¿verdad? No es como un golpe de Estado que se daba, se dio en otros momentos cuando derrocaban a un gobierno, ¿verdad? Y colocaban a otro por la fuerza, entonces siendo gobierno de facto, ¿verdad? Un gobierno de facto es aquel que se coloca después de un golpe de Estado y se coloca por la fuerza, entonces sin elecciones ni nada, ¿verdad? Es impuesto, ¿verdad? Entonces, para que vayamos manejando todos esos términos. Ahora bien, con esto de la reforma a través de la revolución, fue bastante fuerte la situación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno de Jorge Ubico fue obligado prácticamente a dimitir o a renunciar, según las fuentes oficiales, ¿verdad? Ya con todo eso de las presiones y que habían manifestaciones constantes, ¿verdad? Hay una fuerza extra, ¿verdad? Y con esto que mandó a repeler la manifestación con las armas prácticamente, tirando bombas lacrimógenas y todo eso, ¿verdad? Entonces, prácticamente con eso, según dicen los del partido o los que pertenecían al régimen ubiquista, o sea, que eran seguidores de Jorge Ubico, mencionan que Ubico renunció a la presidencia con el fin de ya no derramar sangre inútilmente, ¿verdad? Pero los contrarios afirman que Jorge Ubico decidió irse y castigar a la nación o al pueblo de Guatemala. ¿Y de qué manera lo castigó? Colocando ahí 3 personas que gobernarían ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces, esas 3 personas empezaron a gobernar después de Jorge Ubico. Sin embargo, pues estas personas pues, aparentemente, según dice la historia, eran de las peores personas que habían prácticamente en el ejército en ese momento. Entonces, como que puso lo peor para que llevara leño el país prácticamente, ¿verdad? Pero habían ahí ciertas cuestiones, ¿verdad? Que se dieron. Entonces, aparece por ahí ya unas personas muy especiales como lo son Jacobo Arben Guzmán, y ellos pues andaban ellos en el poder prácticamente porque eran militares y al principio pues estaban apoyando la causa de esos gobiernos que estaban en turno prácticamente, ¿verdad? Y de esa manera ellos mismos apoyaron a que quedara el sustituto de Jorge Ubico. Bueno, entonces los estudiantes habían pedido que se colocara como gobierno a una persona en especial y se estaba haciendo la junta, pero los cadetes y militares al mando de Jacobo Arben Guzmán entraron y sacaron a toda la plenaria y a los diputados y a todos los que estaban eligiendo y fueron a imponer por la fuerza al representante que ellos querían, ¿verdad? Que iba a seguir la línea de Jorge Ubico, pero al darse cuenta que este presidente llegó, de hecho, pues llegó a la presidencia, ¿verdad? Pero como gobierno de facto, ¿verdad? No electo popularmente. Entonces, después vieron que ese también andaba con cuestiones ya de anarquía y de cuestiones ahí fuertes, ¿verdad? Para el pueblo. Entonces, ellos mismos ya pensaron diferente y ellos mismos empezaron a armarse también, a formar la contraria, ¿verdad? Para derrocar a estos regímenes, ¿verdad? Y instaurar lo que es la revolución. Entonces, ellos también fueron líderes de la revolución ya después. Y en base a todo eso, pues ellos propusieron cambios bastante fuertes que venían a afectar al gobierno en turno. Bueno, entonces, el gobierno de Jorge Ubico y
y su sucesor fueron prácticamente la fuerza de ellos fueron que tenían el apoyo de la compañía United Fruit Company, ¿verdad? Que era una compañía frutera, especialmente de bananos, que era de Estados Unidos, pero de ahí ellos obtenían un poder bastante fuerte, ¿verdad? Para que esto pasara, ¿verdad? Entonces, desde ahí empezamos a mencionar esta compañía porque tuvo mucha inferencia en lo que es el derrocamiento de los revolucionarios, ¿verdad? Entonces, hay mucho que ver en esto. Entonces, en estos tiempos se les había dado mucho poder a estas compañías transnacionales y se les habían dado tierras y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, prácticamente estaban privilegiados ellos en nuestras tierras porque vinieron a sentarse prácticamente. Se estima que en tiempos de Jorge Ubico, estas compañías tenían el 50% del territorio guatemalteco, ¿verdad? Antes de la revolución. Ya dentro de la revolución, pues hicieron cambios y se fueron obligando a que las tierras que tenían ociosas, o sea, sin trabajar, fueran cediéndose, ¿verdad? Al país, ¿verdad? Para que se pudiera ir ayudando a la gente pobre. Entonces, ahí es donde empezó el problema, ¿verdad? Y estas compañías transnacionales no les pareció, ¿verdad? Que les fueran a quitar sus terrenos. Entonces, en base a eso, pues empieza ya la historia de la contrarrevolución. Recordemos que Jacobo Arben Guzmán y los revolucionarios pues ya habían hecho un decreto, ¿verdad? Un decreto que era la reforma agraria, la cual consistía en que tenían que expropiar de esas tierras a todos estos terratenientes, dentro de ellos la Iglesia Católica, dentro de ellos estas compañías fruteras, para poder darles una subparcela de tierra a cada uno de los campesinos. Entonces, así es como estaba. Este movimiento revolucionario pues tenía en las miras un apoyo al pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso el gobierno de Jacobo Arben Guzmán fue acusado como de izquierdista, ¿verdad? Comunista y todo lo demás. Entonces, de esa forma, pues, fueron metiendo cizaña en el pueblo y dándole a conocer al pueblo que tenía que ser derrocado ese gobierno porque estaba yéndose hacia el comunismo, socialismo, ¿verdad? Que era gobierno de izquierda. Entonces, así fue como lo fueron haciendo, ¿verdad? Pero, en fin, el pueblo sí apoyaba a estos gobiernos, ¿verdad? Porque estaba siendo beneficiado. Los que no les convenía, pues eran los multimillonarios que están instalados en Guatemala. Una parte del ejército también que siguió siendo del régimen conservador y todo eso. Entonces, a ellos no les convenía todos estos cambios, ¿verdad? Porque les desfavorecía en el sentido de que perdían ellos su poder económico y hasta cierto punto pues también perdían el poder político, ¿verdad? O sea, el gobierno. Entonces, eso les interesaba a todos ellos, ¿verdad? Entonces, esto es como un pequeño contexto para que podamos entender lo de la contrarrevolución. Algo por ahí andaban las cosas hacia grandes rasgos de lo que es la revolución, ¿verdad? Entonces, ustedes leyeron un poquito sobre esto, entonces espero que sí lo hayan hecho, ¿verdad? Entonces, solo para ponerles un poquito de contexto. Ahora, en la revolución entonces se dio de 1944 a 1954. Entonces hubieron 3 gobiernos, el triunvirato, luego el gobierno del santarroceño, ¿verdad? Un notable gobierno en la historia de Guatemala, ¿verdad? Y el gobierno del Quetzalteco, ¿verdad? Entonces, eso fueron los 3 gobiernos que que aparecieron ahí. Vamos a hablar prácticamente un poquito más sobre lo del Quetzalteco, ¿verdad? Jacobo Arben Guzmán, porque es el último gobierno que estaba durante la revolución. Entonces, a partir de ahí empieza la situación, ¿verdad? De otra etapa en la historia de Guatemala. Dice acá, el avance del proceso revolucionario de octubre llegó a crear programas de desarrollo nacional y reivindicación popular.
que pronto se contrapusieron a los intereses de las compañías norteamericanas que operaban en el país y algunos sectores de empresarios y terratenientes nacionales que veían igualmente amenazados sus intereses. O sea, a ellos no les interesaba pues el bien popular, les interesaba el bien personal, ¿verdad? Entonces aquí vemos una imagen de la contrarrevolución y dice acá la contrarrevolución de 1954, también llamada contrarrevolución del 54, fue un movimiento político y militar orquestado por Estados Unidos, la United Fruit Company y algunos terratenientes guatemaltecos, que provocó la renuncia el 27 de junio de 1954 del presidente de Guatemala en aquel momento, Jacobo Arbenz Guzmán. La ONU, quien acusaba de comunista, la verdadera razón por la cual buscaron la salida de Arbenz era para preservar sus intereses económicos en el país. Imagínense que en ese momento de cuando querían derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán, había espionaje y todo eso, intervención estadounidense y todo eso en el país, ¿verdad? Entonces fue un momento bastante fuerte también para Jacobo Arbenz. Imagínense que hasta la Organización de Naciones Unidas lo estaba acusando prácticamente de comunista, ¿verdad? Hubo intervención de la CIA también, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos vinieron como espías, ¿verdad? A ver cómo estaba la situación del gobierno en Guatemala. Pero principalmente la United Fruit Company, que era la dueña de, bueno, en ese tiempo ya se le había quitado algo todavía, ¿verdad? Pero era la dueña de medio Guatemala prácticamente, entonces, y sin haber comprado las tierras, ¿verdad? Solo adquiriéndolas así porque los gobiernos se las cedían a ellos por algunas regalías que hubieran. Y en otro caso, el gobierno de Estados Unidos compraba a los militares para que empezaran las revueltas, ¿verdad? Y derrocaran a los gobiernos que no les convenía a ellos. Entonces, prácticamente hemos tenido intervención estadounidense desde esas épocas o desde más antes, ¿verdad? Cuando se instalan todas estas empresas transnacionales que comercian con fruta, ¿verdad? Empresas que se acapararon el ferrocarril, se acapararon todos los puertos, en fin, monopolizaron todo el comercio, quedándose con las ganancias ellos de todo prácticamente, ¿verdad? Y al país, pues casi nada. Entonces, algo realmente fuerte en esos momentos, ¿verdad? Entonces, así es como se dio la contrarrevolución entonces por parte de prácticamente intervención extranjera, ¿verdad? De parte de Estados Unidos, la ONU, la CIA, todos ellos tuvieron mucho que ver en esto, ¿verdad? Sobre este aspecto. Bueno, además de las realizaciones del gobierno de Juan José Arévalo, como la creación del Seguro Social, la implantación del Código de Trabajo y las reivindicaciones económicas y culturales de grandes sectores del pueblo. O sea, todo eso que había pasado, ¿verdad? También Juan José Arévalo hizo varias cosas que no les parecieron. Desde ahí, pues ellos ya andaban en descontento, ¿verdad? Para que esto se diera. Entonces, viene todo eso que había creado. Imagínense que Juan José Arévalo creó el Seguro Social, el Código de Trabajo, reivindicaciones económicas, o sea que estaban apoyando económicamente a la población, ¿verdad? Pobre de Guatemala, a los obreros. Incluso hasta habían creado un banco agrario, ¿verdad? Para que se le diera préstamos pagando unas mínimas cuotas a los trabajadores. Según tengo entendido y leí yo, habían apoyado a 100,000 familias, cerca de 500,000 personas con ese banco, ¿verdad? Estaban floreciendo las familias prácticamente. Entonces, todo eso, aquellos que tenían el poder no lo miraban bien porque decían, bueno, estos están creciendo y van a ser una amenaza para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece la United Fruit Company y pidiendo apoyo a Estados Unidos. Estados Unidos compra a uno de los militares para que empiecen la revuelta y vayan a darle golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Entonces, son una de las situaciones que se dieron, ¿verdad? El gobierno de Jacobo Arbenz tocó otros intereses de mayor enlace como la reforma agraria, que afectaba no solo latifundios nacionales, sino grandes extensiones de tierras ociosas
detentada por la United Fruit Company. Entonces, no les parecía a ellos la reforma agraria, no querían que las tierras fueran quitadas y que se les dieran a los campesinos, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera, ¿verdad? A pesar de que ellos no habían pagado por esas tierras, ¿verdad? Arbenz proyectó la construcción de una carretera que atravesando la región nororiental del país diera salida a los productos hacia el Atlántico, haciendo peligrar los intereses del ferrocarril de propiedades norteamericanas. Entonces, el ferrocarril le estaba dado en concesión a una empresa norteamericana también, ¿verdad? La UFCO y todo eso, ¿verdad? La United Fruit Company eran las empresas de mayor importancia en el país, pero eran extranjeras. Pero la UFCO era la que se encargaba del ferrocarril. Bueno, ambas eran extranjeras, estadounidenses. Luego de eso tenemos, se proyectó la construcción de otro puente en el Atlántico a pocos otro puerto en el Atlántico a pocos kilómetros de Puerto Barrios para romper otro monopolio en la compañía frutera. Entonces, se hizo otro otro puerto ahí mismo en el Atlántico, cerca de Puerto Barrios, porque Puerto Barrios lo tenían acaparado, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, se le iba a quitar esa fuerza que tenían ellos ahí a través de ese puerto y se iba a crear otro puerto, el cual no estuviera acaparado por ellos, ¿verdad? Y que fuera nacional. Esa era la idea. Entonces, de hecho, pues, se estableció, ¿verdad? O se construyó el nuevo puerto, ¿verdad? Bueno. Por estos y otros acontecimientos resulta claro comprender el porqué de las causas reales de la intervención norteamericana en 1954 contra el decreto 900, ley de reforma agraria, que logró el apoyo de algunos sectores sociales y del clero, movidos por una amplia y profunda campaña publicitaria que pintaba al gobierno como una cabeza de playa del comunismo internacional y un peligro para la seguridad continental. O sea, lo miraban así como, miraban que tenía poder, ¿verdad? Entonces ellos lo miraban como un peligro, incluso un peligro para todo el continente, ¿verdad? Así es como lo miraban ellos en ese momento. Pero legalmente lo que querían era quitarle el poder, ¿verdad? Eso era precisamente lo que ellos querían, más que todo quitarle el poder a este gobierno, ¿verdad? En la intervención en Guatemala jugaron un papel muy activo los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Santo Domingo y otros gobiernos más de las áreas, ¿verdad? Destacándose dos grandes dictadores de la época, Anastasio Somoza García y Rafael Leonidas Trujillo. Estos gobiernos, ¿verdad? Honduras y Nicaragua, fueron personas también de mucha represión allá en esas tierras, en tiempos de Jorge Ubico y todos ellos, ¿verdad? Fueron establecidos en el poder. Y cuando los revolucionarios triunfaron en Guatemala, pues allá prácticamente en esos países seguían gobernando siempre estos gobiernos que imponían mucha fuerza, ¿verdad? Entonces, esa era una de las formas prácticamente de gobernar en ese tiempo, con la represión, con la atemorización, el miedo, ¿verdad? Entonces, igualmente pues estaba en esos países. Entonces, ayudó, ¿verdad? El gobierno de Anastasio Somoza y Rafael Leonidas Trujillo para que el gobierno revolucionario fuera derrocado en Guatemala, ¿verdad? Además, pues, de lo que ya vimos, que lo principal, pues, era la intervención de Estados Unidos, ¿verdad? En Guatemala se produjo una coalición militar encabezada por el coronel Carlos Castillo Armas, escogido por el gobierno norteamericano, recibiendo varios millones de dólares y el apoyo de la CIA. Logró neutralizar a los sectores leales a la revolución. Así se hizo posible el golpe de Estado, propinando a Jacobo Arbenz, que abrió las puertas
Permítame, es que está un mensaje por acá, me está obstaculizando la vista. Bueno, ahí estamos. Perdón, decía, así fue como le dieron golpe de estado a Jacobo Arben Guzmán y abrió las puertas a la intervención norteamericana, ¿verdad? Penetrando en los aspectos políticos, económicos y culturales. En todos esos aspectos tuvo que ver Estados Unidos en tiempo de ya después de la revolución, o sea, la contrarrevolución. O sea, los contrarios a la revolución, principalmente el coronel Castillo Armas, que se vendió prácticamente, ¿verdad? Se vendió con Estados Unidos, recibió sus millones de dólares y con eso pues ser contento, ¿verdad? Sin ponerse a pensar pues que estaba vendiendo prácticamente su patria, ¿verdad? Y así ha sido, imagínense ustedes, la corrupción ha estado desde siempre en los aspectos culturales, sociales y políticos de los pueblos, ¿verdad? Pero esto no es algo nuevo, esto ha sido totalmente así, ¿verdad? Y viene desde mucho más allá, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan en los tiempos de Jesús también, ¿verdad? Los reyes, los pueblos, ¿verdad? Romanos y todos ellos que peleaban, ¿verdad? Por sus territorios y no les importaba matar, destruir con tal de quedarse con las tierras y los pueblos en sí, ¿verdad? Para gobernarlo. Entonces, esto ha sido en la historia de la humanidad algo que siempre ha estado ahí, ¿verdad? El ser humano siempre ha tenido esa particularidad de no importar la destrucción que cause con tal de obtener el poder, ¿verdad? Entonces, no nos sintamos como que, qué mala cultura somos en Guatemala o qué desastre lo que ha pasado en Guatemala. Pues fíjense que no ha sido solo en Guatemala, pues esto ha sido a nivel mundial y no solamente en estos tiempos, sino que desde mucho tiempo atrás, pues podemos ver eso, que la sociedad humana siempre ha tenido esa característica, ¿verdad? De un deseo abrumador del poder, un deseo de no importar, ¿verdad? Qué tenga que hacer para lograr lo que quiere, en el caso del poder económico y el político, ¿verdad? Sobre todo. Recordemos que en el mundo, pues, gobiernan tres poderes, ¿verdad? El poder económico, el placer, ¿verdad? Y el tener, ¿verdad? Entonces, son tres cuestiones que influyen mucho en el ser humano, por naturaleza es así, y a veces esas tres situaciones de poder tienden a que las personas hagan estragos en la sociedad muchas veces. Entonces, ese es el problema, porque pasan afectando a la gran mayoría de personas, ¿verdad? Entonces, así es como se dieron las situaciones para el derrocamiento de Jacobo Arben Guzmán, y con esto pues todas las aspiraciones de la reforma agraria y todo lo demás se fueron abajo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente pues Estados Unidos metió las manos también en esto, ¿verdad? Y como consecuencia de eso es que pues las mismas familias han seguido gobernando prácticamente, entonces no se ha podido que haya un gobierno ahí sí que del pueblo a venir a hacer cambios radicales, ¿verdad? En las esferas del gobierno, para que con eso pues podamos tener una mejor economía en Guatemala, mejores fuentes de empleo y un desarrollo mejor culturalmente y educativamente hablando y económico también, ¿verdad? Entonces, siempre los gobiernos pues no invierten lo que debieran invertir en el primer punto, que es la educación. Y eso es un cambio que se vio realmente en los gobiernos revolucionarios. Ellos le apostaron a la educación y a las fuentes de trabajo, ¿verdad? Dos cosas importantes. Entonces, querían darle tierra a la gente para que trabajara. Entonces, ellos se enfocaron en las fuentes de trabajo, quizás no industrializado, pero sí un trabajo agrario, ¿verdad? Por eso es que proponían la reforma agraria. Porque legalmente en Guatemala, pues siempre no hemos sido un país industrializado, ¿verdad? Hasta la fecha, pues, creamos todos los productos, ¿verdad? Pero no tenemos manufacturación, ¿verdad? O sea, maquinarias que nos hagan ya crear los productos y elaborarlos. Solo tenemos productos de materia prima, ¿verdad? Pero no tenemos maquinaria para poderlos
armar, ¿verdad? Y así ya tener productos concluidos. Entonces vendemos la materia prima y después nos viene el producto ya bien sobrevalorado porque lo van a fabricar a otros lados. Entonces así es como está la economía en Guatemala. Estamos más que todo en una economía de agricultura prácticamente y no muy tecnificada, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, ahora vamos con algunas de las consecuencias de esta situación, ¿verdad? Dice económicas. Se derogó el decreto 900, que era el de la reforma agraria. Se disolvió los sindicatos de trabajadores. Restringir la aplicación del Código de Trabajo y detener el plan de desarrollo de gobierno de Arbenz. Se implementaron las primeras empresas transnacionales. Pero ya con eso y con eso que se pusieron a temblar las empresas transnacionales por esta fuerza que se había creado y que la verdad sí los pusieron a temblar, que iban a perder casi todo, entonces vienen y ellos pues ya se implantan, ¿verdad? Y ya se legalizan prácticamente todas estas empresas, de tal manera que en una oportunidad me preguntaba un estudiante, licenciado, ¿y será que podemos llegar a hacer cambios realmente todavía, así con esas empresas que tienen tanta tierra guatemalteca? ¿Será que todavía se puede hacer una lucha por ver si se les quita y se les da a los pobres? Pero realmente en estos tiempos pues ya no podríamos estar hablando de algo así, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un país democrático, entonces se rompe el orden constitucional, se rompe la democracia y pasamos otra vez a las tiranías y todo lo demás. Entonces, prácticamente es un peligro eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué nos garantiza que las autoridades que queden no vienen solo a favorecerse a ellos mismos, ¿verdad? Y que no vayan a hacer nada por el pueblo. Entonces, prácticamente es un peligro. Además, con eso de la propiedad privada y todo lo demás, pues ahora todas esas empresas tienen reconocidas sus tierras, ¿verdad? Ya como dueños, ¿verdad? Entonces, es una cuestión realmente diferente, ¿verdad? En lo político, se instauró un régimen represivo inscrito en la campaña anticomunista, montada con tribunales específicos para vigilar las conciencias de los burócratas, miembros del régimen caído y sospechosos, muchos encarcelados, exiliados y muertos. En este marco le tocó al magisterio desenvolverse, además de haber perdido sus prestaciones y su derecho de organización. Entonces, el magisterio en esa cuestión política que se vivió, que se le dio la vuelta prácticamente a todo lo que se había ganado y se echó a perder todito el avance que se había hecho. Imagínense que ya había libertad de sindicalización, de asociación, libertad de emisión del pensamiento, podía hablar y decir lo que quería cualquier persona. Ya no era un régimen represivo, ¿verdad? Entonces, todo esto pues se cambió totalmente y vienen a implantar nuevamente sus cuestiones que les competían a ellos, porque eso les daba la seguridad de obtener el poder y de no volverlo a perder. Entonces, el Magisterio Nacional pues ha jugado un papel muy importante siempre en la lucha, ¿verdad?, contra los anarquismos de los gobiernos, contra ese despotismo que hace prácticamente a gobiernos como caciques, ¿verdad? Que ellos tienen la voz y lo que ellos dicen se hace y se acabó, ¿verdad? Entonces, y el que no lo cumple, pues a la cárcel o la muerte, entonces, o exiliado, ¿verdad? Son cuestiones que se vieron muy fuerte. Entonces, el Magisterio Nacional en esos años, pues, tuvo una lucha bastante fuerte, incansable, ¿verdad? Para ir logrando todo lo que hasta el momento tenemos como maestros, ¿verdad? Y la verdad que sí, el magisterio a través de su sindicato pues ha logrado tener cierto poder también, ¿verdad? En las masas. Tal es el caso que los gobiernos pues le tienen bastante respeto, ¿verdad?, al magisterio, porque saben que somos capaces de mover